días, bienvenidos a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia, en su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy vamos a continuar con la plática de las reformas fiscales para el año 2019. Esta plática de reformas fiscales o estas reformas fiscales para el año 2019, vamos a estar platicando con ustedes de un decreto presidencial que fue publicado el 31 de diciembre del año pasado, en el que se crea un estímulo fiscal para la zona fronteriza norte de nuestro país. Esta zona fronteriza en el que se establecen unas reducciones de impuesto a la renta, una reducción de impuesto al valor agregado. De revisar la exposición de motivos de este decreto, podemos concluir que lo que pretende la autoridad es impulsar esa zona económica, esa región fronteriza, por varios factores. El primero de los factores que establece la exposición de motivos es que es una zona en la que existe una gran incidencia de inseguridad, de riesgos, de conflictos. Pero también otro de los elementos es la reducción del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos y la baja competitividad que se está generando en esa región del país con respecto a las operaciones que se realizan en Estados Unidos. Hay que recordar que esta zona tiene una gran interdependencia económica con los Estados Unidos. Hay muchas operaciones que se realizan entre esta franja y los Estados Unidos, y al momento en que en los Estados Unidos bajan el impuesto a la renta y en México dejamos la misma tasa, se genera un problema de competencia económica. Entonces, para impulsar la inversión, para impulsar la economía de esa zona y para tratar de reducir la inseguridad en esa zona, el presidente de la República emite un decreto presidencial en el que se crea un estímulo fiscal para esa zona. Están comprendidos todos los estados del norte de la República, pero señalando específicamente qué municipios. Esto ya existió en alguna época en la ley del impuesto al valor agregado, desde que nace la ley del impuesto al valor agregado hasta más o menos el año 2013, en el que existía para efectos de impuesto al valor agregado, solamente para efectos de impuesto al valor agregado, una tasa de impuesto reducida. En esa ocasión se hablaba de una franja paralela a la frontera norte de 20 kilómetros. En lugar de manejar en este documento esa franja paralela de 20 kilómetros, se hace una lista de municipios específicos en los cuales se aplicará el estímulo. Empezando por el estado de Baja California, el estado de Baja California completito. Lo que hace la autoridad es decir, todo el estado de Baja California completo, todos sus municipios, los 5 municipios, entran dentro de este decreto. Y así nos vamos con cada uno de los estados. Por ejemplo, en el estado de Sonora, no están todos los municipios, pero sí aproximadamente 9 o 10 de los municipios que se encuentran colindantes con los Estados Unidos. Igual en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, solamente un municipio. No está todo el estado de Nuevo León, solamente el municipio de Anáhuac. Y en el estado de Tamaulipas, pues también un buen número de municipios que coinciden con los municipios en los que se duplicó el salario mínimo, en el que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, establece para este año un salario mínimo del doble de lo que teníamos el año pasado. Este estímulo fiscal se vuelve muy interesante, y aunado a que hay un estímulo fiscal y que en esa zona se duplica el salario mínimo, genera una mayor capacidad o un mayor atractivo para poder invertir y poder generar una reactivación de la economía. Lo curioso en mi comentario y en la crítica a la autoridad respetuosamente es ¿por qué nada más la frontera norte? La frontera sur también requiere un impulso. La frontera sur del país también requiere un crecimiento. El estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, aunque no son frontera, también requieren un impulso. Valdría la pena pensar en alguna forma de incentivar la economía y la inversión en esta zona y no nada más la zona norte del país. Pero bueno, independientemente de las críticas o comentarios que un servidor pueda vertir al respecto de este documento, podemos empezarlo a revisar. Se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque este estímulo fiscal está dirigido a contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, pero específicamente señala para quiénes.
no todas las personas físicas van a poder entrar en este estímulo fiscal. Dice el documento que serán las personas morales que tributen en el título 2 de las personas morales. No establece nada para el título tercero. Hay que recordar que el título tercero de la ley del impuesto a la renta, aunque maneja personas morales, no son contribuyentes del impuesto a la renta, por lo tanto no requieren el estímulo. Pero tratando de personas físicas, en el título cuarto, sí señala específicamente para quién. Señala que es para las personas físicas que tributen en el capítulo segundo, sección primera, es decir, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, solamente actividades empresariales y profesionales. Y el título séptimo, capítulo octavo. El título séptimo es estímulos fiscales y esto vuelve un poquito interesante este documento. ¿Por qué? Habla del título séptimo, capítulo octavo. El capítulo octavo es un estímulo fiscal de reciente creación en el que se genera la opción de pagar el impuesto a la renta con base en flujo de efectivo para las personas morales cuyos ingresos no excedan de 5 millones de pesos al año. Estas personas sí van a poder tributar en este régimen o utilizar este estímulo fiscal, aunque ya están en un estímulo fiscal. ¿Por qué lo comento? Porque el propio documento, el propio estímulo fiscal dice que cualquier contribuyente que esté en esta zona, para aplicar este estímulo, no tendrá que estar aplicando ningún otro estímulo o subsidio. O sea, si yo soy un contribuyente que ya radico en la zona fronteriza norte y estoy aplicando algún otro estímulo fiscal como pudiera ser carretero, diésel, contratación de personas con discapacidad, por el solo hecho de estar utilizando estos estímulos, ya no me dan la posibilidad de tributar de utilizar este estímulo fiscal. Entonces tendría yo que dejar de utilizar aquellos estímulos, excepto el estímulo fiscal que está en el capítulo octavo de la ley del impuesto a la renta, de tributar con base en flujo de efectivo. Pero no solamente a las personas residentes en México, personas físicas y morales residentes en México, sino también a todos aquellos residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en la región fronteriza. Es decir, si yo soy una empresa o una persona física o persona moral residente en el extranjero y tengo una sucursal en cualquiera de estos municipios, también por los ingresos que obtenga en ese municipio voy a tener derecho a un estímulo fiscal. Sin embargo, el artículo primero de este documento utiliza una palabra que yo la verdad pensé que le entendía y que ahora ya no le entiendo. Dice, siempre y cuando perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza. Para mí, la palabra exclusivamente significa 100%, no más. O sea, si yo obtengo todos mis ingresos en esa zona, estaría obteniendo ingresos de forma exclusiva. Sin embargo, las autoridades fiscales desde el sexenio pasado nos han estado acostumbrando que exclusivamente, pues no es lo que yo entiendo por exclusivamente, sino mayoritariamente. ¿Por qué? Porque el tercer párrafo del artículo primero de este decreto explica qué se entiende por exclusivamente. Y dice que se entiende por exclusivamente cuando cuando menos el 90% de los ingresos los obtenga en esa zona. Entonces yo puedo ser un residente en cualquiera de estos municipios. Déjenme simplificar las cosas y tomemos como ejemplo la ciudad de Tijuana.